Buen día. Ahí donde usted está, permanezca con sus ojos cerrados por un momento y pídele ahí al Espíritu de Dios que pueda traer a su vida en esta mañana la palabra que usted necesita para este tiempo. Dígale: Señor, dame lo que yo necesito para este tiempo. Dame lo que yo necesito, Señor, para avanzar en tu voluntad. Dame lo que yo necesito para avanzar en tu voluntad, Señor. En el nombre de Yeshua, yo declaro que en esta mañana el Espíritu del Padre establece un nuevo comienzo. Yo proclamo que en esta mañana el Espíritu del Eterno trae gobierno, señorío a las mentes, corazones, a las vidas. Proclamo que en esta mañana el Señor voltea la agenda de los hombres para establecer sus diseños divinos. Declaro que en esta mañana el Señor entorpece las obras que el enemigo quiso establecer en las vidas, y el Señor desarma, y el Señor no solamente entorpece, sino que arruina toda edificación en nuestras vidas que no fue edificada conforme al diseño del Padre. Proclamo que los diseños del Padre son revelados en nuestro espíritu. Proclamo que todo lo contrario a los diseños del Eterno es quebrantado de nuestras vidas, es desplazado de nuestras vidas. Proclamo que es el señorío de Yeshua gobernando. Proclamo que el Señor entrega las armas y estrategias para esta nueva temporada, para lo que Él ha determinado en esta nueva temporada. Esta es una temporada para definirse, no es una temporada de transición. Ya hemos transicionado, ya Dios nos llevó a transicionar, pero esta es una temporada para definirse. Es una temporada de definición, donde el Padre Eterno nos permite y provoca que nosotros podamos identificar cuál es nuestra visión, reenfocarnos hacia dónde vamos y si estamos alineados o no con su diseño. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son aquellos que están comprometidos? ¿Quiénes quedan involucrados? Este es un tiempo donde el Padre nos está haciendo definir. Las circunstancias están presionando de manera tal que el Padre está haciendo que podamos definirnos y saber quiénes son los que están alineados a Él y quiénes son los que no están alineados. Este es un tiempo donde el Padre Eterno está provocando las pruebas que les envió a todos aquellos hombres que se llevó Gedeón, para que solamente quedaran los 300 que tenían que quedar para cumplir la asignación del reino. Y los demás se sumaron después. Zabulón, Neftalí, esas tribus se sumaron después. Pero el Padre les envió pruebas para que hubiera una definición. Y este es un tiempo donde el Padre quiere que haya una definición. Definir quién soy, hacia dónde voy, cuál es mi propósito, cuál es mi visión. ¿En qué lugar de mi corazón está sentado mi Padre Eterno? ¿En qué lugar está sentado? ¿En qué lugar está Él sentado hoy? ¿En qué lugar está Él sentado? Señor, en esta mañana te rendimos lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos. Espíritu del Padre, Espíritu de Yeshua, Espíritu del Eterno, fluye con libertad en nuestras vidas. Desplaza todo aquello que no es tuyo, Señor. Desplaza todo aquello que no es tuyo. Yo proclamo que todo mover contrario, que toda influencia contraria, toda influencia que estorbe al Espíritu del Eterno, queda ahora mismo bajo la boza del Padre. El Señor limita en lugar, en tiempo, conocimiento, queda bajo la boza. El Eterno pone boza a todo aquello que ha venido para entorpecer su trazo, su diseño, su avance, su reino en las vidas. Proclamo que el enemigo está limitado en esta hora, en este tiempo, y que el Señor provoca que podamos avanzar y correr hacia adelante, hacia lo que Él ha determinado para nosotros. Yo proclamo una nueva temporada, una nueva temporada. Esta es una nueva temporada. El Espíritu de Dios está marcando una nueva temporada. Y si usted está atento a lo que Dios está hablando para este tiempo, Él está marcando una nueva temporada. Él necesita que estemos alineados. Él necesita que estemos enfocados en lo que Él realmente trazó delante nuestro. Él necesita un enfoque, Él necesita la visión. Él necesita que estemos enfocados por causa de lo que Él tiene, del diseño que Él ya determinó para nosotros.
Si no estamos enfocados en el reino del Padre, no podremos avanzar en su trazo y alcanzar lo que Él determinó para nosotros. No es un tiempo de caminar de culto en culto, es un tiempo de caminar en la manifestación del señorío de Yeshua y ver su mover y su gobierno establecido en nosotros con poder y con gloria. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias. Señor, yo clamo a ti. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo clamo en esta mañana para que tú puedas responder el clamor del que esté clamando y que podamos recibir esas directrices, esos diseños que han estado ocultos hasta este momento. Ahí donde usted está, usted necesita conocer cuál es su material de oración, qué es lo que Dios tiene para su vida, dónde están las respuestas. Y este es un tiempo para clamar al Padre y que en este tiempo tómese estos minutos para decirle al Señor que te entregue qué es lo que Él tiene y que ha estado oculto para ti en este tiempo. Señor, dame lo que ha estado oculto para mi vida, Señor. ¿Qué es lo que ha estado oculto? ¿Cuál es la respuesta que necesito? ¿Qué es lo que necesito emprender en este tiempo? ¿Qué es lo que necesito obedecer en este tiempo, Padre? Dame lo que ha estado oculto, lo que ha estado escondido delante de mis ojos. Dame la revelación que necesito para este momento. Clame ahí al Señor donde usted está y clame la revelación que necesita para este tiempo. Usted necesita una revelación del Padre para este tiempo. Dios tiene una revelación para ti en este tiempo. Hay algo que Dios tiene y hay cosas que han estado como veladas, como escondidas, pero el Señor quiere traerlas en este tiempo. Dios quiere decirte en este tiempo por dónde quiere que camines, por dónde quiere que vayas, hacia dónde está trazando tus pasos. Él está dirigiendo tu vida en este momento. Él quiere dirigirla. Él quiere traerte el trazo, hacerte ver el diseño. Él quiere hacerte ver. La religión nos quiere hacer caminar como en círculos. La religión nos quiere hacer caminar fuera del diseño, fuera del trazo. Pero solo en la revelación del Eterno nos hace caminar enfocados, nos hace caminar sabiendo hacia dónde vamos, qué es lo que el Señor quiere para este tiempo. Y yo proclamo en esta mañana activo el espíritu de la profecía y que el Señor se revela a las vidas, que el Señor se revela de una forma especial, que el Señor revela de una forma especial, que Él trae el trazo, que trae diseño, que el Dios eterno abre los ojos del que no estaba viendo, aquel que estaba ciego, aquel que no estaba enfocado, aquel que estaba caminando en un culto más, aquel que estaba siguiendo la corriente porque los demás se metían por ahí, seguías donde iban los demás. Yo proclamo que el Señor abre tus ojos en esta mañana. Dios trae una apertura delante de ti. Dios abre tus ojos y Dios tiene que entregarte la revelación que necesitas para el tiempo presente. Dios necesita entregarte la revelación que necesitas para el tiempo presente. Hay decisiones que hay que tomar. Hay reenfoques, hay decisiones importantes y Dios quiere decirte por dónde es. Dios no quiere que te equivoques, Dios no quiere que vayas a errar en el camino. El Padre no quiere que retrocedas, Él no quiere que choques con nada. Él quiere decirte, yo quiero que te metas por este camino. Esto es lo que yo necesito hacer, esto es lo que quiero que hagas. Esta es mi demanda para ti en este tiempo. Si antes estabas haciendo algo en Dios y para Dios, en este cambio de temporada donde Él está definiéndonos, nos está poniendo entre la palabra y la pared, la palabra y la circunstancia. Hay gente aquí que ha estado acorralada y Dios te pone entre la palabra y las circunstancias porque Él necesita que nos definamos. Él dice, yo quiero que te definas, defínete. Yo sé dónde está tu corazón, pero tú necesitas saber dónde está tu corazón. Defínete ya, defínete. Dios quiere que te definas, Dios quiere que te definas. Él quiere que caminemos en una cultura de adoración a Él. Señor, yo proclamo que en esta mañana se diluye la sustancia de la humanidad, la sustancia de la antigua naturaleza. Proclamo que en esta mañana se diluye en el nombre de Yeshua, se diluye la identidad, la esencia de cada persona, lo que está entorpeciendo tu gobierno en ellos. Yo proclamo que hoy se diluye por el poder de la palabra. Hoy se diluye, Señor, hoy se diluye. Yo proclamo que se diluye. Yo proclamo que las pruebas que has enviado, Señor, las pruebas que estás enviando, Señor, provocará que queden los 300 Gedeones.
los que van a ir al frente, quiénes son los que van a estar definidos al frente de la batalla y quiénes son los que se van a sumar luego. Pero tú vas a definir para la batalla que viene en este tiempo, para esta nueva temporada. Esta es una nueva temporada donde Dios está haciéndonos definirnos, donde el Padre está haciéndonos definirnos. No es el enemigo necesariamente el que está trayendo luchas. No es el enemigo necesariamente el que te tiene acorralado. Hay gente aquí que Dios la tiene acorralada porque Dios necesita producir un cambio, porque Dios necesita definir. Dios necesita que te definas en Él. Ya no estamos en la etapa de transicionar, estamos en la etapa de haber pasado a otra tierra y definirnos. Definición es lo que el Padre está demandando para este tiempo. Defínete. ¿Tienes claro hacia dónde vas? ¿Tienes claro a qué Dios te ha llamado? ¿Tienes claro? ¿La tienes clara? Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Que tu espíritu, Señor, tu sustancia nos limpie en esta mañana, Señor. Trae limpieza en esta mañana. Límpianos en esta mañana, Señor. Límpianos. Límpianos en este tiempo. Dile al Señor, límpiame, Señor, límpiame. Límpiame, límpiame, límpiame. Necesito ser limpiado por ti, Señor. 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 Necesitamos ser limpiados por ti, Señor. Yo veo personas a las que les fue entregada palabra de parte de Dios, pero como no obedecieron en el tiempo de Dios y fueron negligentes con lo que Dios les había entregado a hacer, las circunstancias y el enemigo tiraron un montón de escombros sobre esa palabra. Un montón de escombros. Es como muchos escombros, circunstancias, acontecimientos, recuerdos, fracasos. Pero la palabra está ahí, la palabra en el poder de la sobrenaturalidad, de la resurrección, quiere voltear todos esos escombros y aclarar tu vida, tu mente. Pero para eso es necesaria una rendición y el reconocer el por qué todos esos escombros vinieron a obstaculizar tu visión por esa palabra, por ese diseño que Dios tenía para ti. Hay un diseño que el Padre tiene. Hay un diseño que el Señor tiene. Y hay gente aquí muy específica que permitió que los escombros hicieran como una montaña por encima de lo que Dios había dicho para tu vida. Y no es porque el enemigo sea más poderoso que Dios, no. Es porque cuando no obedecemos en el tiempo del Padre, cuando no tomamos la palabra y la obedecemos en el tiempo en el que el Padre nos está direccionando a hacerlo, la negligencia provoca que nos quedemos atrás y nos vayamos quedando atrás y nos vayamos quedando atrás y un montón de escombros caen sobre lo que debería ser el pasado, un pasado resuelto. Esos escombros caen sobre una palabra presente que marca un destino para el futuro. Y por eso viene frustración, insatisfacción.
Y el Padre quiere decirte en esta mañana que Él quiere quitar esos escombros de tu vida, que Él quiere remover esos escombros de tu vida. El Padre quiere decirte en esta mañana que solamente el gozo puede volver a ti, la seguridad, cuando le permitas a Él remover esos escombros y cuando tú te levantes y te postres delante de Él para hacer lo que Él quiere contigo. Solo cuando tú te rindes a Él vas a experimentar ese gozo y esa satisfacción y la convicción de seguir adelante. Yo sé que hay personas en este lugar que vinieron a escuchar una prédica, pero lo que el Padre está demandando en este día, en este momento, para este tiempo, estos minutos, es que empieces a quitar los escombros y a decirle a Él que vaya quitando los escombros que vinieron sobre tu vida. Hay una pregunta que Él hace para nosotros en esta mañana. ¿Estás donde deberías estar en este tiempo? Según el diseño y la palabra de Dios para ti, ¿alcanzaste lo que debiste alcanzar en el tiempo en el que el Señor habló? ¿Estás en este momento en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas y en el nivel correcto? Cuando Dios te dijo que avanzaras 3 escalones, ¿los avanzaste o avanzaste 1? ¿Estás en el nivel correcto según el tiempo señalado por Dios y la palabra dada por Dios para tu vida? Dios está demandando en esta mañana una rendición total, porque lo que Dios está demandando en este tiempo es una rendición total. Y así como David dijo, busquen un tañedor, Dios está demandando en este tiempo una rendición total, una rendición total. Eso es lo que Él está demandando en este tiempo. Un altar de amor. Un altar de amor al Padre. Una rendición total a Él. Una rendición total a Él. Una rendición total es lo que Él está demandando. Quita los escombros de tu camino hoy. Quita los escombros de tu camino. Remueve todo lo que tienes que remover para que la palabra del Señor se cumpla en tu vida. Oh, Señor, para que la palabra del Padre eterno se cumpla en tu vida. Gracias, Señor. Eres especial. Eres especial. Hermoso, Señor. A veces los escombros no te dejan correr. Gracias, Señor. Ayer cuando me fui de este lugar, yo llegué a la casa y sabía que había algo muy especial de Dios en ese momento, en ese tiempo. No solamente en el Shabbat y estar aquí, apartados para Él y en obediencia a Él, en el día que Él escogió para Él,
sino que algo se había liberado. Sabía que ayer en la noche, sabía que algo se había liberado y que algo muy especial estaba ocurriendo en ese tiempo. Y ayer en la noche, pues, estando orando y meditando en el Señor, voy a experimentar que este es un tiempo muy, muy especial que Dios ha determinado para hacer su voluntad en nosotros, para hacer lo que Él quiere, para hacerlo como Él quiere. Él ha determinado este tiempo muy especial para hacer su voluntad en nosotros. Y dice la Escritura que su voluntad es buena, que es agradable y es perfecta. Y eso es lo que Él ha determinado hacer en este tiempo para nosotros, hacer su voluntad. Hay un tiempo muy especial de parte de Dios. La atmósfera está especial. Fíjese, como dice la Escritura en Isaías 60, aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno y será vista su gloria. Hay una atmósfera especial de parte de Dios. Dios ha provocado una atmósfera muy especial. Hay un ambiente especial y se respira esa presencia especial de Dios, eso que Dios está haciendo tan especial. Yo lo respiro y cuando estoy durmiendo estoy respirando ese tiempo especial que Dios ha determinado. Él ha determinado en este tiempo estar muy cerca, hablarte. El Rey está en el campo y esa es la palabra direccional para este año. El Rey salió al campo para hacer justicia y en este tiempo como nunca antes se va a manifestar esa cercanía con el Rey, ese tiempo de intimidad, de cercanía, de estar bien cerca del Rey. El Rey está en tu campo y ese campo somos usted y yo. Nosotros somos ese campo. Quiere decir que en este tiempo Dios está haciendo un trabajo más profundo y más cercano con cada uno de nosotros. El Rey, diga conmigo, el Rey está en el campo. Yo soy ese campo. Quiero que comparta conmigo, vamos a compartir en la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 25. A partir del versículo 19, no lo vamos a leer, voy a ir parafraseando porque voy a leer algunos versículos del siguiente capítulo. Pero la idea y lo que Dios quiere impartirnos en esta mañana es lo siguiente. Cuando Él determinó un destino con nosotros, cuando Él definió un destino para nosotros, aunque haya estorbos en el camino, aunque nosotros podamos equivocarnos, aunque hayan personas que aún con buena voluntad nos den consejos que nos hagan equivocar, errar el blanco, lo que Él quiere hacernos saber en este tiempo es que su palabra, su destino, su diseño es más fuerte que el diseño de los hombres. Y para muestra, muchas personas que están aquí no nacieron en un hogar donde le impartieron la cultura del reino, sino que en el transcurso de su vida el Señor le alcanzó. Y tal vez usted le huyó a ese destino, tal vez usted le huyó a ese diseño. Y tal vez una persona le hablaba por un lado y le hablaba por otro, y usted nunca se imaginó estar hoy aquí sirviéndole al Señor o siguiendo al Señor de alguna manera. Pero eso es una prueba bien clara, bien fuerte, de que el diseño de Dios, la voluntad de Dios es más fuerte que la de los hombres. La voluntad del Padre, el trazo del Padre para nosotros es más fuerte. Y hoy quiero hablar de un personaje de la Escritura que es uno de nuestros patriarcas, y es el patriarca Jacob o Israel. Cuando hablamos en la Escritura de nuestros padres, hablamos de los patriarcas, de donde usted y yo venimos de una descendencia, de un linaje real, somos descendencia más bien de un linaje real, de un pueblo escogido por Dios, separado por Dios, con una cultura eterna y celestial, como una nación santa, separado por Dios para buenas obras, para que andemos, para que caminemos en ellas. Entonces lo que Dios quiere impartirnos en esta mañana es el poder de su diseño en nosotros. Hay un poder del diseño. Y quiero tratar con el ejemplo de Jacob, porque en Jacob vemos algunos acontecimientos bien particulares
con los que a veces nosotros nos identificamos cuando queremos ayudar a Dios a que se cumpla lo que Él dijo con nosotros. A veces queremos darle a Dios una ayudita, o a veces hay personas en nuestro camino que no son malas, que son buenas, que nos aman, pero no necesariamente están siendo dirigidas por Dios para aconsejarnos. Por eso en esta mañana el Señor empezó mostrando y hablando que era necesario definirse. Definirse tiene que ver con cuál es la visión, quién soy, hacia dónde voy, cuál es mi posición ahora mismo, hacia dónde voy, qué estoy determinado yo a entregar y a rendir por causa del Rey del reino. ¿Hacia dónde voy? Estoy comprometido, estoy involucrado. Definirse. En este tiempo, una de las palabras proféticas para este año es volver al punto de inicio, pero no porque se retrocedió, no, sino con una madurez alcanzada, con un camino recorrido y con una proyección, con una madurez alcanzada, con experiencias vividas para algo mayor. Es como el segundo Betel. Entonces hoy vamos a hablar de la vida del patriarca Jacob. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que vamos a definir, a determinar por la palabra, como cuando Dios tiene un diseño y una palabra, esa palabra se va a cumplir, no porque el hombre lo diga, sino porque Dios lo determinó. Pero también vamos a aprender a poder rendirnos a la voluntad del Padre, esperar el tiempo necesario del Padre y entender que Dios no necesita ayuda. Diga conmigo, Dios no necesita ayuda. Dios quiere en este tiempo que nos rindamos a su voluntad, porque Él no necesita ayuda para alcanzar lo que Él quiere alcanzar con nosotros. Él lo que necesita es rendición, que nosotros nos rindamos a Él, pero Él no necesita que le demos unas ayuditas extras, sino rendición. Haz conmigo lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Eso es lo que Él necesita. En el capítulo 25 habla acerca de la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Él oró al Eterno para que le diera descendencia con su esposa Rebeca, porque Rebeca era estéril. Y seguimos con el tema de la esterilidad, tanto la esterilidad física como la esterilidad espiritual. Dios quiere romper todo tipo de esterilidad. Entonces, Rebeca era estéril y él ora a Dios para que le dé descendencia con ella, y el Eterno escucha el clamor de Isaac y le da descendencia con su amada Rebeca, y Rebeca queda embarazada de mellizos, pero el Eterno le da una palabra. Y esto está en el versículo 23 del capítulo 25 de Génesis. El Señor le dice a Rebeca, Hashem le contestó, 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Recuerde eso, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero, colorado y todo velludo como manta de pelo, y lo llamaron Esaú, peludo. Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Esaú, y lo llamó con el nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Los muchachos crecieron. Esaú era hombre diestro en la casa, que sabía cómo engañar a su padre. La casa estaba en su boca, dice ahí la escritura. Hombre de campo, y Jacob era hombre íntegro, que permanecía en las tiendas. Cuando usted lee ahí en la escritura, eso lo aprendí, estaba en una sinagoga y un rabino estaba enseñando, porque ahí dice que la casa estaba en su boca. Yo siempre creí que era tremendo cazador
Esaú. Pero él decía, lo que ahí está refiriéndose no es que era tremendo cazador, era tremendo hablador. Es decir, Esaú era el hijo que le venía a su padre con puro cuento a decir que era un gran cazador y a hablar delante de su padre ese perfil del hijo del cual todo padre se siente orgulloso. Imagínese por un momento usted, papá, que su hijo varón juega fútbol, juega béisbol y a usted le gusta el béisbol. ¿Verdad que usted se siente orgulloso? Mi hijo juega béisbol como yo. Bueno, lo que hacía Esaú era que hablaba delante de su padre, era un engañador. Esaú era un engañador y hablaba delante de su padre y le manifestaba una personalidad y un carácter que él verdaderamente no tenía. Él era un engañador, era un hablador, era un mentiroso. Él le hacía creer a su papá que tenía el perfil de ese hijo que todo padre anhela tener y que todo padre admira. Pero Jacob era un hombre íntegro y era un hombre, dice la tradición oral, que era un hombre muy callado. Era un hombre de poca palabra. Esaú era un hombre muy hablador, pero Jacob era un hombre de poca palabra. Entonces, yo no sé si usted ha visto en algún momento cómo hay personas que llegan a un empleo o la misma familia y el que habla mucho es el que vende más. Pero el que está más callado a veces no es muy tomado en cuenta. En las mismas congregaciones del reino de Dios, hay personas que a veces llegan manifestando cuántas cualidades tienen, qué habilidades tienen, pero hay otros que llegan y se sientan y están muy callados ahí en la congregación. Usted, padre, tiene hijos, me imagino que son muy despiertos, son muy vivos, como decimos aquí en Maracaibo, y de pronto usted puede tener otros hijos que son más calladitos, que no hablan mucho. Bueno, así era Esaú y así era Jacob. Esaú era un engañador, era diestro, pero no para la casa, sino con las palabras, era diestro para engañar. Es decir, tenía una habilidad de manipular, le ponía al papá vaporú para que el padre creyera que él era lo que él quería. Pero Jacob era íntegro, y Jacob era un estudioso de la palabra y temeroso del Eterno. Es decir, Jacob era un adorador. ¿Qué era Jacob? Era un adorador, un hombre íntegro que adoraba al Eterno, que estudiaba su palabra, pero era callado. Entonces, en ese tiempo, Isaac ya estaba bastante avanzado de edad y la vista pues le fallaba. Él no veía mucho, pero por supuesto que escuchaba. Ahora bien, a lo que voy con esto es que había una palabra dada. Dios le dio una palabra a Rebeca, que 2 reinos nacerían de ella. Dios le da una palabra y que serían divididos y que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Es decir, el mayor, que sería el primogénito, a quien le pertenecen todos los derechos de la primogenitura, la herencia del padre. Recuerde que en la cultura hebrea el primer hijo, el primogénito, es el heredero, es al que le dan la mejor parte de todo, le corresponde la herencia, la administración de todas las posesiones de su padre y posee también el dominio sobre los que fueron enemigos de su padre. Serán enemigos de él, pero tiene las posesiones que tenía su padre, toda la herencia. Lo pudimos, por ejemplo, ver en el día de ayer y lo podemos ver aquí en la escritura. Los que fueron enemigos de Abraham también fueron enemigos de Isaac. Pero toda la herencia y todos los que fueron siervos de Abraham vinieron a ser entonces los siervos de Isaac. Entonces el primogénito era el que salía ganando, pero si es una hembra y un varón, entonces la hembra como que no le da como tanta importancia como si fuese un varón. Pero imagine por un momento esto, que eran 2 varones que estaban en el vientre de la madre, luchando por quién iba a salir primero, pero había uno que tenía una palabra dada por Dios. Y cuando Dios ha determinado una palabra, marcará tu destino.
Y cuando Dios marca tu destino, solamente tú mismo puedes impedir que se cumpla el diseño del Padre. Si Dios marcó un destino para tu vida, y así como lo marcó con Jacob, lo marcó con Esaú, cuando Dios marca un destino, el único que puede impedir el destino es uno mismo. Porque no hay enemigo, no hay hombre, no hay mujer, no hay obstáculo que pueda impedir el destino que Dios trazó para uno de sus hijos. Así como cuando su madre estaba embarazada, el Padre le entregó una palabra y había un destino para ellos. En esta mañana yo quiero que usted pueda entender que también usted vino a la tierra con un propósito, con un destino. Dios tiene un destino para usted. Cuando nosotros no entendemos que vinimos a la tierra con un gran propósito y que tenemos un destino al cual llegar, la vida se vuelve insípida, la vida se vuelve aburrida. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos un destino trazado por Dios, que hay un diseño que Dios creó tan especialmente para cumplir en cada uno de nosotros, no solamente de forma colectiva, sino individualmente, entonces la vida tiene color, entonces la vida recobra un sentido, entonces la vida tiene un porqué. Y eso genera en nosotros una fuerza para avanzar al cumplimiento de ese destino. Jacob nació con un destino ya trazado. Cuando estaba en el vientre de su madre, el Eterno le habló la palabra a Rebeca y le trazó un destino. Jacob sería el sucesor de Isaac. Y fíjese que las circunstancias naturalmente no le favorecían, porque primero nació Esaú, primero nació el engañador y luego nació el íntegro. Dice las notas de los rabinos que ellos tenían una lucha en el vientre de la madre y la madre dijo: ¿para qué quiero yo esto? Había una lucha en el vientre de esta mujer, porque habían dos reinos ahí adentro, había una batalla, pero había uno de los mellizos que había sido trazado con una palabra profética. Y aunque nació primero Esaú, aunque el engañador abrió primero esa matriz, Jacob venía agarrado del talón, estaba siendo un luchador. Quiero decirte algo para que puedas analizar en esta mañana. Jacob era un hombre bien calladito, no era un hombre nada hablador, era un hombre íntegro, un hombre callado, un hombre de poca palabra, pero un estudioso del Eterno y de su palabra. Pero eso no definía, o no podemos definir por eso o decir que Jacob era un débil. Era un hombre callado, pero fue un luchador, era un guerrero y era un escogido. El otro niño que fue Jacob, el segundo, nació agarrado del talón de su hermano. Es decir, tú saliste primero, pero tú eres un engañador. El reino es mío, la herencia es mía, el primogénito soy yo. Saliste primero, pero yo te agarro por el talón porque voy a tener lo que es mío, voy a tener mi herencia, yo soy el que voy a obtener lo que el Padre Eterno determinó para mí. Había una palabra dada, había una palabra y un destino marcado para Jacob. Los niños nacen y empiezan a crecer, y como ya lo dijimos, uno era un hablador, Esaú, y un engañador, mas el otro era un hombre íntegro y que servía al Eterno y estudiaba al Eterno. Los niños fueron creciendo y se presenta una circunstancia. Yo quiero que vaya conmigo al versículo 29. Dice: Jacob puso a hervir un guiso cuando Esaú llegó del campo exhausto. Dijo Esaú a Jacob: dame de tragar, por favor, de este guiso rojo, estoy exhausto. Por eso Esaú fue llamado con el nombre de Edom, es rojo. Dijo Jacob: véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Y dijo Esaú:
voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Es decir, menospreció la herencia, la menospreció en su corazón. ¿Usted cree que desde el principio Dios conocía el corazón de cada uno y lo que iba a hacer cada quien? Claro que sí. Antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció y Dios conocía el corazón de esos dos mellizos. Por eso el Señor sabía y determinó que el corazón apto para recibir la herencia no era el que iba a nacer primero, el que iba a salir primero, sino el que iba a salir de segundo. Porque lo que determina que recibamos la herencia del Eterno es el corazón alineado al Eterno. El que iba a recibir la herencia era el íntegro y no el engañador. Entonces dice el versículo 33, y dijo Jacob, júramelo, como este día. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así, Esaú menospreció la primogenitura. Fíjese que en ese momento no dice la escritura que ya estaba el papá y estaba la mamá, pero recordemos que ya la mamá sabía, porque Dios le había dado una palabra. La mamá sabía que el mayor serviría al menor. La mamá había sido marcada con una palabra profética para sus hijos, pero ahí no estaba el papá ni estaba la mamá, estaban ellos dos. Y Esaú cede. ¿Por qué cedió y por qué esto empezó a pasar? Fíjense cómo el hombre callado, el hombre de poca palabra, el hombre íntegro, no tuvo que engañar a su hermano. Él no lo engañó. Él sencillamente entendió que este hermano tenía una debilidad, que este hermano, aparte de engañador, de que no era íntegro, tenía una debilidad, que en su corazón no valoraba la primogenitura. Y la primogenitura era más que una herencia material, era una herencia espiritual, era un legado, porque Abraham fue escogido por el Eterno y fue separado para que de su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Abraham le deja el legado a su hijo Isaac, e Isaac le iba a dejar un legado, era más que dinero, era un legado del Eterno. Pero el corazón de Esaú no estaba preparado, no conocía al Eterno. ¿Sabe por qué Esaú vende la primogenitura? Porque él no conocía al Eterno, él no conocía a Dios. Y como él no conocía a Dios, porque no le buscaba, porque su corazón no era un corazón de un adorador, sencillamente Dios determinó desde antes que naciera que él no recibiría esa primogenitura, la recibiría Jacob. Y Jacob, aun siendo un hombre callado, supo saber el momento específico y aprovechó el tiempo que Dios le abrió y se metió por esa puerta y tomó en ese momento, porque Esaú cuando habló, cuando él declaró la palabra, cuando Esaú dijo, dame de comer y yo te vendo, si toma la primogenitura, es decir, yo menosprecio el legado el legado del Eterno. Él no solamente menospreció la herencia de su padre, él menospreció al Eterno, él lo menospreció a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? El calladito, el tranquilito, supo cuando Dios le abrió una puerta y él se metió por ella. ¿Cuántos de nosotros a veces podemos aprovechar y ser astutos para aprovechar cuando Dios quiere hacer algo y meternos por ella? Aunque no estaban los testigos, pero ya había sido una palabra soltada por Esaú. Ya la palabra había sido soltada. Ya no solamente lo que Dios había determinado, sino que aquel que legalmente, entre comillas, legal, porque nació primero, le correspondía esa primogenitura, la herencia, el legado, ahora con su boca lo había no solamente menospreciado, sino que se lo había cedido a su hermano menor. Fíjese cómo Dios fue preparando una cosa tras otra, una cosa tras otra. ¿Por qué? Porque cuando el Padre tiene un diseño,
Él en su tiempo específico irá haciendo que las circunstancias se vuelvan a nuestro favor. Él va orquestando escenarios proféticos para hacernos llegar al cumplimiento del destino. Si Dios te dice, yo tengo contigo esta palabra, este diseño, Él va a hacer lo que tenga que hacer y va a orquestar lo que tenga que orquestar para que usted y yo lleguemos hacia allá. No vamos a llegar de una vez, no es montarnos en un trampolín, dimos un brinco y caímos ahí, no. Es un corredor profético de cumplimiento. Y recuerden que Dios nos ha estado hablando de esta palabra en el Shabbat. Hay un corredor profético de cumplimiento, de la palabra dada a la palabra cumplida. Cuando Dios empieza a cumplir una cosa, mire, se empieza a destapar todo lo demás. Si Dios te dijo una palabra y empieza a darte una pequeña señal, de ahí se van a soltar todas las demás. Porque el Padre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando empieces a ver una de las señales, está atento, porque va a venir una tras otra y tras otra, porque hay un corredor de cumplimiento que el Padre ha abierto. Entonces, ¿qué fue lo que vio acá Jacob? Él veía que su hermano no era temeroso del Eterno, no era un hombre que reverenciaba a Dios, veía que era un engañador. ¿Y qué hizo este Jacob? Yo me imagino que Jacob dijo, este es un dragón, aparte de hablador es un dragón. Si llega en algún momento y yo le ofrezco, exhausto y muerto de hambre, y yo le ofrezco una buena comida y le digo, está tan lejos su corazón de Dios, que este va a agarrar y va a ceder. Yo creo, esa es mi opinión. Yo creo que Jacob, viviendo allí con su hermano, lo había estudiado perfectamente. Y Jacob sabía. ¿Cómo sabía? ¿Será que su mamá se lo dijo? ¿Será que Dios lo vino preparando? ¿Será que Jacob había sido preparado en la intimidad con el Padre? Como dice que habitaba en tiendas y estudiaba la palabra y se metía con el Eterno. ¿Qué palabra estaba estudiando Jacob? ¿Qué palabra? ¿Qué era lo que estaba estudiando? ¿Qué era lo que él se metía a estudiar con el Eterno, a conocer al Eterno? ¿Será que en esa intimidad, en esos tiempos profundos con Dios, ya Dios le venía hablando, mira, tú eres el primogénito, eres tú, no importa que el otro nació primero, eres tú el que yo escogí, el diseño es contigo, esto es para ti? Vamos a ver qué pasa. Y quiero parafrasearle el acontecimiento, para leerle algunas partes. Dice que Isaac le dice a su hijo Esaú, lo tenía, como decimos aquí, lo tenía embobado, lo tenía engañado. Isaac estaba engañado por su hijo Esaú. Le dice, ve a cazar, hazme un guisado, prepárame una comida para que mi alma te bendiga. Ay, ay, ay. Venía la bendición de la primogenitura. Y después que lanzara esa bendición, ¿quién la podía revocar? Esta es mi perspectiva. Yo creo que definitivamente, como Dios no tenía planificado que fuera Esaú el que fuese bendecido por el Eterno, sencillamente Él puede provocar y hacer lo que sea para impedir lo que Él quiera y como Dios quiera. A Dios nadie lo toma por sorpresa, Dios no improvisa, Dios conoce todas las cosas. Pero fíjese que en ese momento la mamá Rebeca le dice a Jacob, y usted conoce la historia, si no la conoce se la estoy parafraseando, le dice, hijo, ven acá, yo te voy a preparar un guisado, búscame para yo prepararte un guisado, se lo vas a llevar a tu papá para que él te bendiga. Y Jacob le dice, pero es que mi hermano es velludo y yo no soy velludo, yo soy lampiño. ¿Usted cree que era un engañador? ¿Usted cree que alguien que le dice eso a la mamá es un engañador? Era un hombre
íntegro. Y le dice la mamá, ven que te voy a poner la piel de este animal para que cuando tu papá te toque velludo. Y le dice Jacob, supone que mi padre me palpe, seré a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en lugar de una bendición. Le dijo su madre, esa maldición dirigida a ti recaerá sobre mí, hijo mío. Ella estaba queriendo darle una ayuda a Dios. Ella quería darle a Dios una ayuda necesaria para que su esposo no fuera a cometer una torpeza. ¿Cuántos de nosotros a veces por querer darle una ayuda a Dios nos adelantamos y cometemos una tremenda torpeza? Bueno, eso fue lo que esta mujer quiso hacer, darle una ayudita a Dios. Vamos a darle una ayudita a Dios, que Dios a veces necesita ayuda de nosotros. Tal vez pensó Rebeca. Y Rebeca crea todo este escenario de engaño hacia su esposo Isaac. Mire, esta es mi opinión. ¿No hubiese sido más fácil que Rebeca le dijera, mira Isaac, Dios me dio una palabra a mí cuando yo clamé a él y me dijo que en mi vientre habían 2 reinos, que el mayor serviría al menor? Así que cuando Esaú, nuestro hijo, viene delante de ti a traerte todo ese montón de mentiras, a engañarte de que es un tremendo cazador, yo quiero decirte la verdad, no es un tremendo cazador, nuestro hijo es un tremendo engañador. Dios me dio esta palabra, este es el diseño de Dios para nuestros hijos, así que el diseño del Padre es que Jacob sea el primogénito. Pienso que hubiese sido una mejor ayuda que haberlo engañado, y tal vez Isaac se hubiese sentido muchísimo mejor. Ahora, yo lo digo porque no estoy en los zapatos de Rebeca. Pero el asunto es que Rebeca planifica todo esto, y fíjese la bendición que lanza su padre. Busque el capítulo 27, dice: vamos a leer la escena, ya lo tienen. 27-26, dice: le dijo su padre Isaac, acércate por favor y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Él sintió la fragancia de sus prendas y lo bendijo, y le dijo: mira la fragancia de mi hijo, es como la fragancia de un campo que bendijo Hashem. Y que Elohim te dé el rocío del cielo y de las riquezas de la tierra, y abundancia de cereal y vino. Que te sirvan pueblos y naciones se prosternen ante ti. Que seas amo de tus hermanos y se prosternen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob, y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de la jornada de caza, que ahora sí era verdad que estaba cazando. Y dice el 31, también él preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga su alma. Ahora sí quería la bendición y ahora sí casó de verdad. El engañador, el mentiroso, ahora sí fue verdad que casó y ahora sí era verdad que quería la bendición. Pero fíjese lo que pasó ahora. Dice el versículo 22. Entonces le preguntó su padre Isaac: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Isaac se estremeció mucho y dijo: ¿quién es y dónde está aquel que cazó una presa? Me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses y lo bendije. También él sea bendito. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre:
bendíceme también a mí, Padre mío. Pero él le respondió, vino tu hermano con inteligencia y tomó tu bendición. ¿Con qué vino? Y tomó tu bendición. Entonces él dijo, quizás por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado. Estas 2 veces, dijo Esaú, tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Si la bendición era parte de la primogenitura, ¿qué le pasaba a Esaú? Por su ligereza y por su corazón torcido, mire lo que le pasó. Y agregó, ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú, mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos y con trigo y vino le sustenté. Y para ti, ¿dónde y qué podré hacer, hijo mío? Esaú le replicó a su padre, ¿solo una bendición tienes, padre mío? Bendíceme también a mí. Mi padre levantó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió diciéndole, mira, en lo mejor de la tierra será tu morada, y el rocío del cielo de arriba, de tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y cuando seas agraviado, quitarás su yugo de sobre tu cuello. Esaú aborreció a Jacob por la bendición que le dio su padre. Se dijo Esaú a sí mismo, se están acercando los días del duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Rebeca fue informada de las palabras de su hijo mayor, Esaú, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, Esaú tu hermano tiene segundas intenciones respecto de ti, pretende matarte. Ahora, hijo mío, obedéceme, levántate y escapa a Harán, a lo de mi hermano Labán. Quédate con él un tiempo hasta que se aplaque la ira de tu hermano, hasta que ceda la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. ¿Usted cree que eso se olvida? Entonces enviaré y te traeré de vuelta. ¿Por qué debo perder a ustedes 2 en un día? Rebeca le dijo a Isaac, estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob se casa con una mujer de las hijas de Het, de las que viven en esta tierra, ¿para qué necesito la vida? ¿Para qué necesito la vida? De ahí su madre lo envía a la casa del tío, que era también un tremendo interesado, que cuando vio las riquezas del siervo Eliezer que venía por Rebeca, le dijo, pasa bendito del Eterno, hay morada para ti. Entonces Jacob se va donde su tío y allá se encontró algo, se encontró 2 cosas. Se encontró a la mujer que sería la mujer que amaría, la que no amaría, y se encontró el proceso de su vida también, un proceso de quebrantamiento. ¿Por qué? Porque había una palabra. Pero quiero leerle en el versículo 28 lo que dice, porque es muy importante. Váyase conmigo al 28, dice, Isaac llamó a Jacob y lo ya va. Si Isaac sabía que era Jacob el que vino en lugar de Esaú, el que se puso ahí la piel del animalito para que le tocara los vellitos, porque era lampiño, si le habían preparado una comida, y a lo mejor Isaac se imaginó, ese era el sazón de mi mujer, no el de mi hijo, había algo distinto ahí en ese guiso. Estoy especulando yo. Si el hijo a quien él
de quien él se sentía orgulloso y que decía como que este es mi primogénito, este es mi hijo, mira cómo huele al campo, a un cazador, su orgullo. Si él ya sabía todos estos acontecimientos, ¿por qué aún así bendice al que vino, al lampiño, al menor y al que se había llevado la bendición del mayor? ¿Por qué lo hizo? Esta es mi perspectiva de esto. Cuando Dios determina bendecir, lo va a hacer en su tiempo. Y aunque el hombre intervenga o no intervenga, nadie va a detener la bendición de Dios. Isaac bendijo a Jacob porque era el tiempo de la bendición. Jacob se fue de la casa de su padre Isaac, donde su tío Labán, no necesariamente porque iba a huir de su hermano Esaú por haberle usurpado es su lugar, por haberse puesto en el lugar de su hermano para engañar a su padre, sino porque había llegado el tiempo de Dios de sacarlo de ese lugar. ¿Sabe que en ese lugar Esaú se casó con 2 mujeres paganas de ese pueblo cananitas, y el Señor, y dice la tradición que su mamá y su padre estaban muy afligidos por eso les causó una aflicción? Imagínese que el primogénito, ¿usted cree que proféticamente ya Dios no venía preparando también a Isaac de alguna manera? ¿Usted cree que Dios no iba a impedir que le diera la bendición? Mire, si Dios tiene que hacer que se le parta el tobillo allá cazando el animal, o que el animal se lo coma a él, o lo que sea, Dios hará lo que tenga que hacer. Pero ya había llegado el momento de la bendición de Jacob. Y cuando llegó el momento de tu bendición, no importa quién se meta, no importa lo que el hombre haga, no importa la ayudita que tú le quieras dar a Dios, cuando llegó el tiempo de la bendición, llegó el tiempo de la bendición, porque Dios así lo determinó y nadie lo podrá impedir. Y había llegado el tiempo de la bendición del patriarca. Dios lo iba a enviar igualito allá donde Labán, porque allá estaba la mujer, las 2 mujeres a través de las cuales él iba a reproducir esas 12 tribus de Israel. Ahí estaba parte de su destino. Ahí estaba parte de su proceso. Él no fue enviado allá porque el hermano lo iba a matar y porque el enemigo se metió. Él fue enviado porque ese era el siguiente escenario que Dios había preparado para él. Así de sencillo. A veces estamos luchando por el escenario que estamos viviendo y no nos damos cuenta que es el siguiente escenario, es la siguiente prueba, es la siguiente batalla que Dios preparó por causa del propósito con nosotros. Si él nunca va a donde Labán, no se hubiese conseguido a las mujeres del linaje, de la familia, de su madre. El padre y la madre no querían que se casaran con unas cananitas, con unas paganas, querían que fuera con un linaje escogido, y allá estaban las 2 mujeres que poseían la carga genética para reproducir el linaje que se iba a reproducir a través de Jacob. Había una palabra profetizada. Dios le dijo a Abraham: te voy a reproducir, te voy a multiplicar como las estrellas del cielo. Hay un diseño de reproducción, de multiplicación, no solamente en lo financiero. Te voy a reproducir. Pero Él es un Dios multigeneracional. Lo mismo le dijo a Isaac. Pero la promesa, la palabra, venía sobre Jacob. El cumplimiento de lo que el Padre le dijo a Abraham se dio en Jacob. Pero para que se pudiese dar, Jacob tenía que moverse a los escenarios proféticos que el Padre había determinado para él. Yo creo, es mi perspectiva, que si no se arma todo este enredo del guiso de la mamá, del sazón de la mamá y la sazón de Esaú, si no se arma todo este enredo, si no le pone esa piel de pelitos velludita ahí, y no se arma todo este enredo, de igual manera Dios hubiese intervenido para que Isaac lo bendiga, pero de igual manera él tenía que ir a un lugar determinado, porque allí estaban las mujeres a través de las cuales se iba a cumplir el propósito del Padre.
Esaú y Jacob en el mismo lugar, Dios no iba a poder hacer lo que iba a hacer con Jacob, porque no había determinado que Esaú muriera, sino que dos reinos se iban a enfrentar. De Esaú vino otro pueblo enemigo también de Israel. Porque si Dios quiere, dice, bueno, este se va a morir y listo, y tú te quedas aquí, te mandan a buscar allá una mujer y te traen a Raquel y de aquí tienes la descendencia. Si Dios quiere, lo hace así. Pero sencillamente ya había una palabra que dos reinos, dos pueblos enfrentados estarían. Entonces Dios tenía que sacar a Esaú de la falda de mamá, porque ahora Esaú no solamente estaría allí en las tiendas, ahora no solamente estaría allí guiado por mamá, porque dice la escritura que Isaac se inclinaba más a Esaú, porque Esaú era el engañador, pero Rebeca se inclinaba más hacia Jacob, hacia el íntegro. Pero Dios necesitaba que ese íntegro viviera la batalla necesaria y el proceso necesario para poder cumplir en él la promesa que tenía. Fíjese que él se va donde Labán, se enamora de Raquel, trabaja por ella 7 años y este malandro se salió con la suya y le da a Lea. Era tremendo engañador, tremendo tracalero Labán, tremendo. Le da a Lea y se acuesta con Lea ahora, y estaba enamorado de Raquel. Entonces trabaja 7 años más por la otra. Él tenía que vivir la etapa, la temporada de depender ahora de Dios, donde mamá no tenga que intervenir con papá. Ahora es el eterno yo. Dios tenía que sacarlo de Abraham, de su tierra y su parentela, aunque en este caso y el contexto es distinto. Dios necesitaba llevar a Jacob a un proceso diferente de capacitación, donde su carácter sería formado para ser el patriarca a través del cual se reproducirían las tribus del pueblo, a través del cual vendría el Mesías, y estamos usted y yo aquí a través de eso. Por ese proceso, por todos esos procesos, usted y yo hoy estamos aquí. Entonces, hay una enseñanza práctica en nuestra vida. Dios no necesita una ayudita extra. Cuando Dios determinó bendecirte, nadie lo va a poder impedir. Cuando Dios determinó hacer algo con tu vida en el momento que Dios lo determinó, nadie lo va a poder impedir. Aunque el hombre trate de estorbar, nadie lo podrá impedir. Entonces, ya se había disuelto, ya se había desenredado el enredo, y ya Isaac sabía todo. Si Isaac se inclinaba más hacia Esaú que hacia Jacob, ¿qué pasó para que Isaac, después de saber todo esto, aún así lo bendiga? Yo me pregunto, ¿sería que ahí sí Rebeca se animó por la desesperación y le contó a Isaac, al esposo, mira que nuestro hijo es un engañador, que él te viene trayendo cuentos todos los días, te viene hablando cosas que no hace, y lo que quiere es ganarse tu admiración y tu respeto, pero él no es así? Mira que se casó con unas paganas. Observa, él no es apto. Además, Dios me habló y me dijo que era Jacob. ¿No será que la Rebeca se animó en ese momento y le dijo lo que le tenía que decir al marido? Puede ser. Pero lo que sí sabemos es que definitivamente Dios determinó bendecir a Jacob. Dice el versículo 1, lo vuelvo a leer. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó lo siguiente: no te cases con una mujer canaanita, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y cásate con una mujer de allí, de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, te fructifique y te multiplique. ¿Por qué no le dijo eso a Esaú? Si Esaú dijo, pero no te quedó algo para mí. ¿Qué te quedó para mí? No te quedó nada, una bendición nada más tenías. Bueno, vas a servirle a tu hermano.
vas a estar en una buena tierra, vas a servirle a tu hermano, tú serás el siervo. Si en ese momento estaba todo como que fresquito, acababa de pasar, estaría Isaac en shock. Pero fíjese la bendición que ahora le lanza a Jacob. El Eterno te bendiga, el Shaddai te bendiga, te fructifique y te multiplique, y que seas una congregación de naciones, que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que heredes la tierra que Elohim le dio a Abraham, en la que previamente viviste solo como un extranjero. Isaac despidió a Jacob, y este partió hacia Padán Aram, a lo de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac bendijo a Jacob y que lo envió a Padán Aram para que se case con una mujer de allí, ordenándole: no te cases con una mujer canaanita. Y Jacob obedeció a su padre y a su madre y se fue a Padán Aram. Entonces Esaú comprendió que las mujeres de Canaán eran malas a los ojos de su padre Isaac, de modo que Esaú fue a lo de Ismael, y aparte de las esposas que ya tenía, se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Es decir, ya está descubierto todo, ya saben quién soy yo, Esaú, ya perdí mi primogenitura. ¿De qué me vale seguir manipulando y seguir aparentando lo que no soy? Ahora voy y me caso con otra pagana peor. La naturaleza de Esaú era mala, pero la naturaleza de Jacob era buena. Entonces, yo puedo ver a la mano del Eterno haciendo justicia. ¿Cuánto tiempo, tal vez inquiriendo en la presencia del Señor, Jacob sabiendo que él sería el primogénito, que él era el primogénito? ¿Cuántas veces tal vez lloró, clamó? ¿Cuántas veces lo haría? Sin saber cuál sería el medio que Dios utilizaría para que él fuese bendecido. Sin saber cuál sería el momento oportuno que Dios utilizaría para que él fuese bendecido. ¿Cuántas veces estaría tal vez en ignorancia, tal vez preguntándole al Señor, o en incertidumbre? Preguntando, ¿cuál será el medio? ¿Cómo será? ¿Cuál es el día? ¿Pasará esto? ¿Será que se tiene que morir mi hermano? ¿Qué habrá pasado por la mente de Jacob? Pero sencillamente, cuando Dios tiene determinado un destino con alguien, ese destino Dios le va a dar cumplimiento. Y Dios va a mudar a quien tenga que mudar, y va a mover a quien tenga que mover para darle cumplimiento al destino. Jacob era el indicado. Jacob era el indicado. Por eso cuando tiene ese encuentro con el Eterno y lucha con el ángel del Eterno, el Eterno lucha con él más bien, le descoyuntó el asiento de su fuerza, le descoyuntó su ego, le descoyuntó donde estaba asentada su fuerza, y tuvo un encuentro con él y le cambia el nombre, lo hace trascender, pero lo hace fijar una posición y lo define. Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Tú eres un príncipe, tú eres el indicado, tú eres mi escogido, tú eres mi pueblo. Pero antes de eso, él vivió los procesos necesarios para ver el cumplimiento de la palabra. Y termino con esto. Los procesos no vienen para descalificarnos. Los procesos no vienen para sacarnos. Los procesos vienen para forjar en nosotros el carácter necesario para pisar la tierra del cumplimiento. Dios no nos va a introducir en la tierra del cumplimiento si nosotros no tenemos forjado el carácter para habitar en esa tierra. En la Escritura, el apóstol Pablo habla del alimento sólido
y la lechita materna. Y eso nos habla a nosotros de madurez. Nos habla de madurez. Hay gente que está viviendo procesos muy similares, pero dependerá del corazón quién sea aprobado y quién no. Yo hace mucho tiempo les conté es un cuento de dos tobitos. Cuando me acuerdo que tenía una célula en la casa de Víctor. Y le decía, habían dos tobitos, eran puros jovencitos. Yo decía, habían dos tobitos. Los dos tenían el mismo trabajo. Bajar al pozo, sacar agua y llevar el agua. Con ellos hacían lo mismo, lo tiraban abajo del pozo, salían llenos, iban y suplían agua. Entonces uno de los tobitos venía muy molesto y el tobito que venía saliendo del pozo le dice estaba feliz y le dice al tobito que venía al pozo, le dice, estoy tan contento y yo estoy tan molesto. ¿Por qué? Le dice el tobito alegre. Y el tobito molesto le dice, porque qué trabajo el mío, siempre salgo lleno y regreso vacío. Pero el tobito feliz le dice, qué trabajo el mío, yo siempre llego vacío y me voy lleno. Los dos tenían el mismo trabajo, pero no tenían el mismo corazón los tobitos, ¿verdad que no? Ahora voy a un caso de dos personas que conocí. Una persona que conocí en Ecuador que sufrió un cáncer y murió. Y los hermanos alrededor decían, ¿por qué murió? Yo siempre le he dicho ese caso. ¿Por qué murió? Si era tan buena. Porque sencillamente antes de morir tenía que vivir un proceso en su vida. Dios no le mandó el cáncer. Tenía que vivir un proceso en su vida para alcanzar un nivel de comunión, de intimidad, de purificación de su alma que nunca antes había alcanzado, y partió tan cerca de Dios y tan gozosa que no hubiese partido si no hubiese pasado por ese proceso. Pero conocí otra persona que también pasó por un cáncer y pensó que iba a morir, y Dios le habla audiblemente y le dice, el cáncer no vino para matarte, vino para quebrantar tu ego, tu egoísmo. Tú no vas a morir, tú vas a vivir, porque tu vida es mía y yo te necesito aquí en la tierra por causa de la labor que tú cumples en esta tierra. Por causa de lo que tú haces en esta tierra para mí, yo te necesito aquí. A las dos personas le llegó el cáncer. Una partió y otra se quedó. Partió una persona que era buena, hacía obras, era bondadosa, no le hacía daño a otros, pero no prestaba ningún tipo de servicio en el reino de Dios. Sencillamente era la hora de irse, de mudarse, y Dios quería que se mudara en un nivel de intimidad y comunión que nunca había alcanzado. Pero la otra persona también le visitó un cáncer, pero no partió, se quedó, porque era una persona muy necesaria en el reino y cumplía una función muy importante, y Dios le dijo, no te puedo llevar por la función que tú cumples tan importante, tu vida es mía. Pero lo que sí permití es que el cáncer quebrantara tu ego. Vemos en la escritura a los espías. Van dos espías. Todos tenían la misma promesa, todos tenían una palabra, todos tenían una esperanza, todos tenían al mismo Señor. Todos vieron la misma tierra. Pero 10 llegaron quejándose, hicieron que el pueblo murmurara y se rebelara contra los líderes, y solamente 2 creyeron a Dios y proclamaron la palabra y dijeron, nosotros sí podemos, y Acol, sí podemos, tenemos el poder, tenemos la habilidad, sí lo podemos hacer, sí podemos conquistar esa tierra. Los procesos del Padre en nuestras vidas hacen que nos definamos, ponen de manifiesto quiénes somos. Si hubiese sido Esaú el que es enviado allá donde Labán, ay, 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 quién sabe si no hubiese envenenado a Labán y se hubiese quedado igualito con las hijas de Labán. Pero Dios envió
a un hombre íntegro a la casa de Labán. Y estuvo con Labán, pero no se corrompió con Labán, no siguió los pasos de Labán, sino que fue un hombre íntegro, prosperado, y Dios cumplió su propósito en él. Los procesos de Dios en nuestras vidas vienen con un propósito. Y los procesos de Dios, y este es el tiempo de que nos definamos. Dios me dijo esta mañana que era el tiempo de definirse. Así Dios lo dijo. Es el tiempo de definirse. Dios decidió decir: defínanse. Pueblo mío, defínete. Póngase en pie. Job vivió su proceso y Job se tuvo que definir. La Escritura enseña que Job era un hombre que era un adorador. Se decía de él que era un hombre justo, que traía ofrendas por todo, pero en el proceso se tuvo que definir. Tu forma de ser y Dios quiere hacer eso en nosotros. Defínense, defínase, defínase. Dios nos dice: defínanse, defínete. Revela tu propósito, defínete. A mi vida. José era el indicado, era el escogido. Que está escrito. Y tal vez pensó que después del sueño vendría el reino. Todo lo que debo hacer. Pero tuvo que experimentar un proceso de quebrantamiento impresionante para sentarse en el cumplimiento de lo que Dios le había dicho que se haría con él. A ti no puedo pasar una noche. Y este es el tiempo. Este es el tiempo donde Dios quiere tener un cara a cara con nosotros. Porque Él tiene un diseño y Él determinó bendecirnos. Pero necesitamos definirnos. Necesitamos definirnos. Háblame, papá. Para de verdad recibir lo que el Padre determinó recibir, entregarnos. Lo que el Padre determinó darnos, entregarnos, lo vamos a recibir si estamos definidos y alineados a su corazón y a su propósito. Hazme oír tu voz. Dios determinó bendecirte. En tu libro sé que está escrito. Dios no necesita ayuda. Hay personas que están orando por alguien y su felicidad depende de ese alguien, entre comillas, y quiere darle a Dios una ayudita, pero Dios dice: no necesito tu ayuda, apártate, yo haré justicia. Este es el año de volver nuevamente al punto de inicio, de redefinirse. Este es el año de decir: Señor, yo me aparto, estoy alineado, me alineo a tu trazo. Porque tú eres el que va a alinear todo alrededor mío. No es con tu propia fuerza, es con la fuerza del Padre. Y en esta mañana el Padre quiere que te vayas con esa enseñanza, es con la fuerza del Padre. La bendición del Padre no viene a ti por el engaño, por la manipulación. No viene porque le des ayudas a Dios, no. La fuerza viene, la bendición más bien viene y se activa por el alineamiento a lo que el Padre tiene en su corazón. Señor, en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos
tiempo. Es el ya y es la hora de Dios. Es el tiempo determinado por Dios. Apártate. La ayudita de Rebeca no fue necesaria, porque la bendición de la fructificación, de la multiplicación, esa bendición que había sido enviada sobre Abraham, igualito Isaac se la declaró a su hijo Jacob. Y este es el tiempo de apartarse. Identifica las circunstancias en tu vida donde necesitas apartarte para que el Señor haga justicia. Y la justicia de Dios no lo identifica como que, ay, Dios va a vengar. No, ya va. Tiene que ver con el orden de Dios establecido equitativamente según el diseño y el trazo establecido en el corazón del Padre. Es poner cada cosa en su lugar. La justicia tiene que ver con orden, tiene que ver con alineamiento, tiene que ver con corrección divina para edificar. Toda circunstancia en tu vida, toda circunstancia personal, laboral, financiera, sentimental, apártate, te dice el Señor, hazte a un lado, Él va a hacer justicia. Apártate. Apártate. Él no necesita esa clase de ayuda. Si hay alguien que está siendo usado para dañarte, sencillamente apártate. Dios no necesita que tú le vayas a decir a otro para que le hagas daño al que te está haciendo daño. No, apártate. Dios hará justicia. Apártate. Él hará justicia. Él está haciendo justicia. Él está obrando en justicia. Él está alineando todas las cosas. Él está alineando todas las cosas. Que mi vida no se vaya. Tómate estos minutos para decirle, Señor, tú no necesitas mi ayudita, tú necesitas mi rendición, tú necesitas que yo me ceda completamente, yo me cedo, no voy a estorbar más tu propósito. Cuando quieres hacerlo a tu manera, estás estorbando, atrasando el propósito divino del Padre. Hazme oír tu voz. Que está escrito. Díselo ahí al Señor. No te adelantes ni te atrases, le dice el Señor en esta mañana. No te adelantes. Rebeca hizo que el muchacho se adelantara, igualito la bendición venía. Porque ya el otro se había casado con las mujeres paganas. Y Dios igualito le iba a revelar a su padre que no podía darle la bendición, la primogenitura, aunque fuese en el momento que le trajera el guiso, Dios iba a intervenir. Porque las mujeres cananitas no tenían la carga genética para que el pueblo de Israel se reprodujera. No era el tiempo, no eran las mujeres. Dios iba a obrar. Rebeca se adelantó. Rebeca, si te estás adelantando, en esta mañana el Señor te está hablando, está tocando tu corazón. No te adelantes, Rebeca, no te atrases. Jacob, si le estás haciendo caso a Rebeca, escucha primero la voz del Padre. Señor, te damos gracias. Dios, quiere una rendición
Tus planes son buenos, perfectos, agradables. Diseños perfectos son tus planes, tus diseños, Señor. Hoy nos quitamos del medio. No puedo dejar que mi vida sea. Tómate este tiempo para decirle al Señor: yo me aparto del medio, me quito. Presenta esas circunstancias que están ahí delante del Padre y dile: Señor, me aparto, me voy a quedar en silencio para que tú obres, para que tú hagas tu voluntad, y yo voy a esperar en ti. Me voy a quedar viendo cómo tú puedes obrar, porque tu tiempo es perfecto, tu diseño es perfecto. Ocúpate de obedecer y Dios se encargará de lo demás. Encárgate de obedecer y el Padre se encargará de lo demás. Apártate, déjalo obrar a Él. Deja que Él se encargue. Pero encárgate tú de obedecerlo a Él, de servirle a Él, de hacer la voluntad de Él. La última palabra la tiene el Señor. Solo tu trono existe y me entrego en adoración al lugar. Dios tiene la última palabra. Y Dios quiere producir algo grande en las vidas. Donde mi espíritu fluye. Toma ese tiempo de esa alabanza para rendirte a Él. Ríndete a Él. Él quiere corazones rendidos a Él. Él quiere corazones rendidos a Él. Díselo a Él en esta mañana. Dile: yo me rindo. Abre tu boca y ríndete delante de Él. Ríndete delante de Él. Ríndete todo tu ser. Ríndete a Él. Como cuando alguien viene a atacarte y tú le dices: me rindo. Ríndete. Dios no viene a atracarte, Dios viene a bendecirte. Dile: me rindo. Me rindo, Señor. Escucho tu corazón, vuelvo al lugar donde la voluntad se postra, donde solo tu trono existe y me entrego en adoración al lugar de la intimidad, donde mi alma se quiebra, donde mi espíritu fluye, al lugar donde me adoro contigo, donde creces tú, me creces tú.
pecados, frente a un corazón como el tuyo, Él no va a dejar de hacer nada. Dice el Señor, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados frente a un corazón como el tuyo. Dice el Señor, alégrate. Esta semana, vas a ver una señal de una puerta que se te abre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Encárgate de obedecer y Dios se encargará de bendecirte. Encárgate de obedecer y Dios se encargará de bendecirte. Hay bendiciones que están retenidas. Hay bendiciones que están retenidas. Hay bendiciones que están detenidas. Porque Dios necesita que nos quitemos del centro. Dios necesita que nos movamos. Dios dice, quítate, necesito que se me quite, que estás estorbando. Antes de ahora quítate, que necesito bendecirte. Yo estoy más interesado en bendecirte que tú en ser bendecido porque soy tu Padre. Dios tiene esa palabra para ti en este tiempo. Una palabra de bendición para ti en este tiempo. Una palabra de bendición para ti en este tiempo. Sino porque usted decidió en su corazón. Porque usted lo decidió en su corazón. Dios está más interesado en bendecirte por causa de su propósito. David, Dios tiene una palabra para ti y hace unos días Dios me la dio. Dios me dijo que te unas al ministerio de tu mamá. Levántate. Y yo te pude ver en una visión siendo ya más adulto, no adulto como yo, tenías más edad, como unos 18 años. Y yo te veía en el ministerio de la alabanza con tu mamá. Y el Señor me dijo que te dijera que en su tiempo Él va a enviar a tu papá como un apóstol y a tu mamá como una profeta. Y que Dios te dice que te sumes al trabajo que Él los ha llamado como familia. Porque eres una pieza clave. El Señor me decía, ellos no van a trabajar solos, porque ellos van a trabajar con una comunidad integral y necesitan estar activos en el ministerio. Dijo el Señor, porque tu decisión, tu llamado, el asumir lo que Dios te está llamando, no es el hombre, no es porque eres un hijo de pastores, es Dios el que te está llamando. El asumir tu llamado, el trabajar en Él, va a traer una bendición integral al ministerio de ellos, junto con tu hermanito. Porque Dios los va a enviar a ellos en su momento al ministerio. Pero Dios dijo, me mostró que los iba a enviar trabajando todos juntos para el reino, no solamente ellos dos. Todos juntos iban a trabajar en el reino de Dios, como una familia integral. El Señor me dijo que te dijera, estando yo en mi casa, yo no estaba orando ni pensando en nadie. Dios me dijo que te dijera que te sumaras al ministerio de la mamá de la alabanza y empezaras por allí. Me dijo el Señor. No me traeres como señal profética de que hoy te sumas al ministerio apostólico de tu papá. Y vas a salir de este lugar como un apóstol. Y va a ser un padre, no solamente de una congregación, Él se va a reproducir en muchos. Abraza a tus padres y haz un compromiso hoy con ellos de lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque fue Dios. Yo estaba alabando y me moví de un lado a otro y Dios me dio esa palabra. No fue un sueño, fue Dios, me dio una palabra. Tú representas a ese pastor de jóvenes que ellos necesitan. Tú representas a ese adorador que ellos necesitan. Tú
tú representas a ese joven que va a encargarse de esos jóvenes que Dios le va a entregar a él. Dios dice en esta mañana, apártate, déjame trabajar. Necesito que te rindas a mí. Y fue lo que hizo en ese momento cuando tuvo aquel encuentro con Jacob. Dios necesitaba que Jacob se apartara. A veces le tiramos la culpa a Dios de nuestra desobediencia, de nuestra negligencia. Y hoy Dios ha abierto una puerta, y hoy Dios ha abierto un tiempo para recuperar el tiempo perdido. Yo no sé cuántos están entendiendo esto. Dios hoy ha abierto una puerta y un tiempo para recuperar el tiempo perdido. Y para hacernos correr y avanzar. Él ha abierto hoy esa puerta. Si usted cree que ha perdido el tiempo, hoy Dios te abre un tiempo para recuperar el tiempo perdido. Hoy Dios te abre esa puerta, hoy Dios te la abre, te la abre. Hoy te abre Dios esa puerta. Dele gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Termino con esto, Carelis. Ayer yo le decía al Señor, ella tiene un llamado profético muy fuerte, pero vive muy lejos. El Señor me mostraba que Él se va a encargar de tu situación. Él se va a encargar de bendecir a tu familia. Él se va a encargar de ti, porque Él está más interesado en desarrollar tu llamado, y el de toda tu casa, y de tu familia. Y a partir de este tiempo yo proclamo que hay una intervención divina en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, porque Dios ha determinado bendecirte. Eso es el tiempo de tu bendición. Y proclamo que lo que estaba estorbando para que esa bendición llegara sobre ustedes en esta hora es removido y desplazado. Pero este es el tiempo de tu bendición. Cuando Dios determinó bendecirte, no hay hombre alguno que lo pueda impedir. Nadie podrá impedir lo que Dios determinó para tu familia. Y Dios ha determinado bendecir tu hogar. Dios ha determinado bendecirte. Dios determinó bendecirte. Diga, Dios determinó bendecirme. Dios ha determinado bendecirme. Él se ha propuesto bendecirme. Así que apártate, que Él hará justicia en este tiempo. Cree a Dios, porque Él hará justicia. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.